Muy buenos días a todos. El Ministerio de Economía les extiende una cordial bienvenida y agradece su participación al webinar titulado Buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos, marco legal. En lo que damos tiempo para que se conecten más personas al webinar, queremos aprovechar para comentarles que dentro del Ministerio de Economía existen diversos programas y herramientas que apoyan a la mejora de la competitividad empresarial. A continuación, les proyectaremos un video tutorial sobre una herramienta llamada Ruta Digital, implementada por la Gerencia de Competitividad Empresarial, diseñada específicamente para emprendimientos, microempresas, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. El video explica paso a paso cómo realizar su diagnóstico utilizando esta herramienta, la cual es el punto de partida ideal antes de iniciar cualquier proceso de implementación tecnológica en su negocio. Asimismo, permite visualizar los beneficios que dicha herramienta aporta a sus empresas. Tomando como referencia los resultados obtenidos mediante esta herramienta, la presentación de hoy se enfocará en una dimensión específica, la cual es estrategia y transformación digital. Nuestro objetivo es favorecer a las MIPYMES en temas de transformación digital y esperamos que esta información sea de gran importancia para sus empresas. Si nos permite un momentito, vamos a proyectar el video. La transformación digital sigue impulsando a las empresas a integrar tecnología en todas sus áreas, con el objetivo de adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Con esta idea surge Ruta Digital, una plataforma desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo y adaptada por el Ministerio de Economía para el uso de las empresas salvadoreñas. Ruta Digital sirve como una guía en el camino hacia la nueva economía digital para emprendedores, personas naturales y empresas de todos los tamaños en El Salvador. Para conocer el nivel de digitalización de tu negocio, sigue estos pasos. Paso 1. Ingresa al sitio web rutadigital.economia.gov.sv. Luego haz clic en Comienza aquí y registra los datos de tu empresa. Asegúrate de aceptar los términos y condiciones. Paso 2. Haz clic en Siguiente para realizar tu chequeo. Paso 3. A continuación, podrás caracterizar a tu empresa, seleccionando las opciones que mejor la describan en cada sección y respondiendo las preguntas correspondientes. Recuerda que tus datos estarán seguros y serán tratados de manera confidencial. Ruta Digital evalúa 6 dimensiones claves: tecnologías y habilidades digitales, comunicaciones y canales de venta, organización y personas, estrategia y transformación digital, datos y analítica, y procesos. Una vez completado el diagnóstico de Ruta Digital, obtendrás un reporte completo del estado de adopción tecnológica y habilidades digitales de tu empresa. Recomendaciones personalizadas para aumentar el nivel de adopción tecnológica y mejorar las habilidades digitales. Un registro que te permitirá comparar resultados cuando vuelvas a utilizar Ruta Digital en el futuro. Al implementar las recomendaciones, podrás mejorar la experiencia de tu cliente, optimizar tus procesos y fortalecer la presencia de tu marca en el mercado, desarrollando así un proceso innovador en tu organización o emprendimiento. Eleva la competitividad de tu empresa y súmate a Ruta Digital. La transformación digital sigue impulsando. Estimados participantes, muchas gracias por su atención al presente video sobre esta herramienta llamada Ruta Digital.
En un momentito les vamos a brindar a través del chat, ¿verdad? El enlace de esta herramienta para que ustedes puedan accesar, ¿verdad? Les invitamos a utilizar, pues, dicha herramienta para evaluar el nivel de digitalización de sus empresas y descubrir los beneficios que esto puede representar para sus empresas. En estos momentos, como se los mencioné, pues ya está publicado en el chat el enlace para que puedan ustedes interactuar pues con esta herramienta. Continuando con la agenda de este webinar, queremos compartir el siguiente anuncio, que es sobre los apoyos técnicos y económicos que brinda el Ministerio de Economía. Comentarles que desde la Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía se brindan diferentes herramientas y programas de apoyo a las pymes. Para conocer más sobre ello, les invitamos a registrarse en el siguiente link que a continuación pues les vamos a compartir también en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlos en la creación de nuevas iniciativas que la Dirección de Innovación y Competitividad ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartirnos información, la cual es confidencial y será utilizada con los fines antes mencionados. Sin duda será de mucha utilidad para los presentes. Comentarles también que a las personas o empresas que se hayan registrado en webinar anteriores no es necesario que realicen un nuevo registro. El equipo responsable se pondrá en contacto para proporcionarles detalles adicionales. A continuación, iniciaremos el webinar de hoy. El Ministerio de Economía y la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, les da una cordial bienvenida y les agradece su participación e interés al presente webinar titulado Marco Legal para el Etiquetado de Alimentos, el cual tiene por objetivo capacitar a los participantes en el conocimiento del marco legal nacional, centroamericano y de los Estados Unidos para el correcto etiquetado de los alimentos. Este webinar es parte de la formación en línea que se ha preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios en temas sobre etiquetado general de preenvasados, etiquetado nutricional y el marco legal. Estimados participantes, si tienen preguntas sobre el tema que será abordado durante el webinar, hemos reservado un espacio al finalizar la sesión exclusivamente para responder sus preguntas. Los invitamos a utilizar el chat para plantear sus inquietudes y con gusto responderemos a sus consultas una vez finalizado el evento. Asimismo, les solicitamos su apoyo en realizar la evaluación luego de la ponencia. Esto a través del enlace que se les será publicado en el chat y contarán con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Agradecemos de antemano su participación. A continuación tendremos el gusto de escuchar la participación de la licenciada Claudia Verónica Alfaro García, quien es actualmente directora de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la UCA, docente en diversas asignaturas para las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos. Es la directora ejecutiva de Consultorías Químicas Aplicadas, empresa dedicada a la consultoría de temas de calidad, inocuidad, etiquetado, elaboración y exportación de alimentos y cosméticos. Posee una licenciatura en Química Agrícola con posgrado en Química de Alimentos y un máster en Investigación en Química e Ingeniería Química, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias en el tema. A continuación, le cedemos el tiempo a la licenciada Claudia Alfaro para que desarrolle su ponencia. Un gusto, licenciada, de tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. Muy bien, buenos días a todos y todas en esta mañana. Agradecemos nuevamente la invitación del Ministerio de Economía para poder compartir este tema, que para mí es uno de los temas que más me apasiona, el tema del etiquetado. Así que no vamos, sin más preámbulos, vamos a ir a compartir la presentación para que podamos iniciar. Si todo está bien y me escuchan bien y lo ven bien, ¿me lo confirman, por favor?
Ahorita le escuchamos bien, licenciada. ¿Y la presentación se logra ver? No, de momento no. Mm, Vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Dejar de compartirla. Vamos a volver a hacer. Ujú. No sé si la podríamos visualizar ya. No sé si se puede ver la presentación o todavía no. Creo que no, ¿verdad? No, todavía no, licenciada. No sé por qué no me la comparte. Con gusto le esperamos. Gracias, gracias. Bueno, entonces comenzamos ahí hablando de lo que es, quizás no vamos a ver las fotos, pero bueno, eso no significa que no podamos hablar. El tema del etiquetado, vean, ustedes podrán creer que es algo que es quizás de ahorita, de la exigencia de los últimos años. No, vean, esto comenzó incluso ¿cuándo comienza el etiquetado? Quizás esa es un poco la pregunta. El etiquetado comienza desde el mismo momento en que se comienzan a procesar los alimentos. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo se comenzaron a procesar los alimentos? Yo siempre tengo una imagen y yo me imagino en aquella época de prehistórica y de repente el ser humano era cazador, pero de repente, ¡pum!, cae un rayo, le cae a un mamut y la gente empieza a sentir el delicioso aroma a carne asada. Entonces puedo imaginarme que por ahí, con el descubrimiento del fuego, comienza precisamente todo lo que es el proceso de transformación de los alimentos, ¿verdad? Entonces, en esa circunstancia, con el procesamiento de alimentos, comienzan a haber diferentes acciones o actividades humanas a donde cada ser humano, con nuestra capacidad creadora, comenzamos entonces a tener diferentes ideas de cómo elaborar este alimento o el otro. Caso clásico fue el Imperio Romano. En el Imperio Romano, el tema de la elaboración del pan era algo que era pues todo un boom, ¿verdad? Entonces, pero ocurría que habían muchas pequeñas panaderías que trabajaban en el tema eh, de elaborar el pan, pero compartían el horno. Entonces, al compartir el horno, entonces había que saber quién era el pan de Juan, cuál era el pan de Miguel, cuál era el pan de Pedro, ¿verdad? Entonces, para poder diferenciarlo, se ingeniaron elaborar unos como moldes metálicos de bronce en su momento y ponían como en inscripciones el nombre de Pedro, de Juan, de Miguel, ¿verdad? Y entonces le ponían como un sello sobre el pan. Entonces, cada Perdón, pan, licenciada. dígame, Perdone que le interrumpa. Me compartió la presentación a mi correo. al suyo, sí, al Vaya, Jorge, ahorita verifico. Gracias. verifique, sí, por favor. Entonces, estábamos diciendo de que para poder diferenciar de quién era el pan, y para poder decir, mire, el pan de Juan es el mejor, el pan de Miguel es el mejor, entonces se podía diferenciar de eso. De eso encontramos evidencias, por ejemplo, en todo lo que es las ruinas de Pompeya, se encontró un pan carbonizado y se logró ver, recuerden ustedes que Pompeya quedó prácticamente cubierta con toda la erupción del Vesubio y se encontraron panes carbonizados, bueno, no carbonizados totalmente, sino que preservados y donde se podía evidenciar el sello. Cuando veamos la presentación ahí vamos a poder ver ese sellito del que estamos hablando. Luego también en el antiguo Egipto tenemos el caso de que ellos trabajaban mucho el tema de la panadería, trabajaron mucho el tema de la elaboración de vinos. Entonces, ellos tenían esas vasijas de barro que eran las que utilizaban para poder guardar el vino, ¿verdad? Entonces, se llamaban ánforas. Para poder diferenciar de qué cosecha o de qué productor era, entonces ellos comenzaron a escribir jeroglíficos sobre las ánforas. Entonces ahí se va dando también otro tiempo del etiquetado. Llegamos un poco a los años 1400, el tema del vino se
ha sido siempre uno de los temas más importantes para la humanidad, pero por supuesto comenzó todo el tema de la adulteración, el hecho de agregarle más de una cosa, agregarle más de la otra. Entonces, la adulteración del vino, pues fue uno de los casos que más tomó auge en los años 1400. Entonces se comenzó a ponerles etiquetas, siempre hechas a base de papel, para poder diferenciar de quién era este vino o el otro. Llegamos allá a los 1700 y aquí tenemos a un químico alemán, ¿verdad? Friedrich Acam, que él se dedicó mucho al tema de estudiar la adulteración de los alimentos. Y de hecho escribió un libro que se llama Culinary Poisons, ¿verdad? Que es donde habla de toda la adulteración de los alimentos y los métodos para poder determinarla, ¿verdad? Particularmente él tenía, ahí está. Vamos a hacer la pausa. Si la avanzamos. Ok, licenciada, permítame ahorita. ¿Usted me dice a dónde? Si sigue, la vamos a ir rapidito viendo cuáles eran. Un momentito. La siguiente de esas. Ahí ese es el horno de los romanos. Este pan, por favor, aquí quiero que vean ustedes, se ve la marca del molde donde se identificaba. Este pan se encontró en Pompeya. En la siguiente podemos ver las ánforas, ¿verdad? Ya ven, ya había etiquetado. En la siguiente podemos ver, aquí se ve en el tema de las ánforas donde los egipcios guardaban el vino y ya ven ahí algunas escrituras que ya se ven donde lo utilizaban para poder diferenciarse. En la siguiente vemos ya los fabricantes de vinos, pues queriendo ver cómo poner etiquetas para evitar las adulteraciones en el proceso de elaboración del vino. En la siguiente vamos a ver la portada del libro que yo les hablaba, que se llamaba Un tratado sobre la adulteración de alimentos, ¿verdad? Una sofisticación del fraude. Esto fue escrito por este químico alemán, Friedrich Acam, donde él, pues prácticamente en los años 1700, identificaba ya los primeros procesos de adulteración. En la siguiente vemos a Nicolas Appert. Nicolas Appert fue digamos, era el cocinero de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, en su guerra contra todos los ejércitos de los otros países y queriendo ser el emperador, tenía su ejército que lo mandaba constantemente a la guerra. Pero el problema es que los soldados se enfermaban. Entonces vino donde su cocinero, uno de sus consejeros también, y le dijo, yo necesito que la comida dure más, porque se les arruina, se me enferman y se me están muriendo, no por la guerra, sino por las diarreas. Entonces, Nicolas Appert fue quien diseñó el primer proceso de enlatado. Él utilizó en esa imagen que ustedes miran, así como una caricatura, en las botellas, que fueron las primeras botellas, él enlató en vidrio, enlató un poco, él envasó alimentos en vidrio y los puso a cocinar en un baño María. Y entonces logró ver que se aumentaba el tiempo de vida. Por esa razón es que el proceso de enlatado se conoce con el nombre de apertización, en honor a Nicolás Appert, ¿verdad? Pero allí, digamos, estamos trabajando con alimentos que la lucha era más protegerlos, conservarlos, alargarles la vida útil. Sin embargo, llegamos a la siguiente, en el año 1850, cuando el 12º presidente de los Estados Unidos falleció por lo que se sospecha hasta ahorita que fue cólera, ¿verdad? Él había tenido, celebrando el 4 de julio, había tenido un picnic, había comido cerezas, había comido yogur, no sé qué otros alimentos, pero él al cabo de una semana falleció por lo que consideramos que es un efecto de cólera. Del cólera, vibrio cholerae. Entonces, el tema es que, bueno, ¿qué pasó, verdad? Entonces, en ese sentido, fue que el tema de la inocuidad comenzó a tomar auge. Ya no se veía el tema del alimento, no solo por el gusto de causar el placer, ¿verdad? El apetito, sino que también era un tema de seguridad. Entonces comienza el desarrollo de lo que sería el marco legal y llegamos a los Estados Unidos en el año de 1906. Vemos la siguiente diapositiva. Comenzó, que fue la primera ley,
que se escribió sobre el tema de adulteraciones. Vean, no era un tema de etiquetado, era un tema de adulteraciones. Esta fue la primera ley federal en los Estados Unidos que prohibió declaraciones falsas o engañosas en las etiquetas de los alimentos, ¿verdad? Entonces, así es como sigue. Ya con todo esto, vemos que el tema del etiquetado de alimentos se convierte en un tema principal para alimentos preenvasados. ¿Qué quiere decir? Alimentos procesados. Los alimentos que se venden al productor sin estar envasados no se clasifican como tales porque son de venta directa al consumidor. Y el etiquetado, al menos en nuestro país y la región centroamericana, se requiere para lo que son los alimentos preenvasados. ¿Cómo definimos un alimento preenvasado? Vemos en la siguiente diapositiva. Esta es definición del Reglamento Técnico Centroamericano. Es todo alimento envuelto o envasado, empaquetado en ausencia del consumidor y listo para ofrecerle a este o para fines de hostelería. Entonces, ¿qué es los alimentos preenvasados? Es aquellos que se empacan cuando el consumidor no está enfrente. Si el consumidor está enfrente, que yo le digo, mire, deme 2 libras de este, deme 3 de este, deme 4 del otro. Entonces, en ese caso, no es un alimento preenvasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos los alimentos preenvasados? Si vemos la siguiente, ahora hablamos de empaques que son, pero espectaculares, o sea, son maravillosos. Pero, ¿cuáles son las funciones del envasado y por consecuencia del etiquetado? Si vamos a la siguiente, vemos que las funciones que tiene el envasado, la primera de ellas es contener y proteger el producto. Si ven ustedes en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se ha desarrollado toda una serie de empaques que el objetivo es contener y proteger. O sea, no solo es el hecho de tener el alimento, sino contenerlo y protegerlo. La siguiente función es ayuda a vender el producto. No es lo mismo comprar, yo recuerdo todavía en mi infancia íbamos al mercado y la carne nos la vendían en papel periódico, ¿verdad? Y nos la envasaban y ya así le vendían la carne. Ahora, cuando un producto está preenvasado, se tiene que vender solo. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que el objetivo del envase y el etiquetado es ayudar a vender el producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el producto está solo. Cuando usted lo saca de su empresa, de su planta, el producto va a tener que protegerse y cuidarse solo. Entonces, el etiquetado y el envase es lo que usted le puede dar para que el producto vaya bien protegido. Es como los padres cuando preparan a sus hijos y ya los dejan al mundo, entonces dicen, te he dado lo mejor para que tú te defiendas. Lo mismo es aquí. Usted manda a sus productos bien empacados y bien etiquetados para que ellos puedan enfrentar al mundo. Y por supuesto, en la siguiente diapositiva vemos que el etiquetado, que está generalmente en el envase, le da información al consumidor. ¿Qué es lo que el consumidor tiene que definir para esto? Entonces, cuando vemos una etiqueta, hay una serie de cosas que tenemos que considerar. Si vemos en la siguiente, el etiquetado no es solo un hecho de poner una gráfica o que letras, sino que vean, hay todo un tema detrás de esto y es un aspecto psicológico también. Hay una motivación. O sea, primero el etiquetado debe de promover no promover, sino que tomar la motivación que hay en los consumidores por X o Y producto. Segundo, hay en los consumidores un conocimiento previo sobre X o Y alimento. Entonces, estoy motivado, tengo un conocimiento previo y me dan información, entonces ya el consumidor dice, ok, estoy motivado, tengo conocimiento previo, tengo la información, puedo interpretarla, entonces tomo una decisión. Entonces, a partir de estos componentes es como vemos que el etiquetado es un elemento de protección al consumidor. Si vemos en la siguiente diapositiva, el consumidor es aquel que utiliza mercancías y artículos de compra. Por lo tanto, todas las leyes de protección al consumidor lo que llevan es que el consumidor pueda elegir con libertad, pero con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor pueda tomar decisiones no en la base del sentir, sino que en la base del conocimiento. Para esto tenemos que pasar por un proceso de educar al consumidor. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, hay una motivación, pero hay un conocimiento previo y hay una información, pero si yo tengo la información y no logro interpretarla, entonces, aunque esté muy motivado, no me dice nada.
¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que educar al consumidor para que la información que se le dé pueda ser interpretada y esto mover la acción del consumo. Aquí solo para que vean algunos ejemplos de lo que la Defensoría del Consumidor ha tenido algunas iniciativas para el concepto de educar al consumidor. Vean la siguiente, estos fueron algunos brochures que salieron hace un par de años que decía protección al consumidor, tómate en serio la calidad, la inocuidad y el contenido neto. Este fue un par de años atrás. La siguiente nos indica lo que se hizo para promover en la lectura del etiquetado nutricional con el objeto de educar al consumidor. La siguiente diapositiva nos da lo último que se está haciendo sobre el tema del control de pesos y medidas, ¿verdad? Es decir, que el contenido que haya en un envase sea lo que dice que es. Si no, recuerden que eso se le llama estafa. Entonces, la Defensoría del Consumidor hace estas vigilancias y luego las publica, como es el caso de ponerle queso al peso. Entonces, son parte de esas iniciativas que la entidad, en este caso la Defensoría del Consumidor, tiene con el objeto de educar. ¿Para qué? Para que el consumidor tome decisiones con conocimiento de causa. Por lo tanto, vemos que el etiquetado es una relación entre el consumidor y el productor. En la siguiente diapositiva vemos que el consumidor va a tomar decisiones a partir de una información clara. Vean, el etiquetado es el medio de comunicación que hay entre el productor y el consumidor. Yo no tengo oportunidad, a menos que haga una línea abierta o que tenga también ahora con las redes sociales, por favor, escríbanos, pero la comunicación directa que cualquier productor tiene es a través del etiquetado. Que entonces conseguimos a través del etiquetado que haya toda esa serie de información que el consumidor puede entender y le sirve para tomar una decisión. Entonces, en ese sentido, si vemos en la siguiente diapositiva, yo pongo siempre este ejemplo, se requiere, voy a poner el ejemplo de este bebecito que está comiendo un pastel de chocolate. Para que ese pastel de chocolate esté, tiene que haber alguien que produjo el cacao, alguien que elaboró el pastel, alguien que lo comercializó y alguien que se lo comió. Pero, ¿cuál es la confianza que tiene una madre o un padre de darle a su bebé ese pastel de chocolate? La confianza radica en que esa empresa que vende ese pastel de chocolate y viendo para atrás cumpla con todos aquellos requerimientos legales que protegen al consumidor. Y para esto, el Estado tiene la responsabilidad primera de garantizar la salud de los consumidores. Por lo tanto, el Estado vigila al que produce el cacao, al que elabora el pastel, al que lo comercializa y al que se lo come. Porque también es necesario que el consumidor sepa cuáles son sus responsabilidades en el hecho de proteger su salud. En ese sentido, los estados generan reglamentaciones o marcos legales para el cumplimiento. Si vemos en la siguiente, vamos a ver que el tema de reglamentación no es únicamente solo para Centroamérica, para El Salvador, es en todo el mundo. Cada país, cada regiones de países, pues entonces comienzan a elaborar marcos legales. Vean, con el tema del etiquetado es quizás la utopía, el sueño, ¿verdad? Así como decía aquella canción, ayer tuve un sueño, fue sensacional. Soñé que todos los países usaban la misma etiqueta. Esa es la utopía y el sueño que todos los productores y exportadores quisieran. Pero lamentablemente no es así. Cada país tiene sus reglamentaciones. Si vemos el mapa mundi y ustedes miran los diferentes colores de los países en la siguiente diapositiva, hay regulaciones por país, hay regulaciones por países, conjuntos de países. Por ejemplo, nosotros tenemos un buen ejemplo y hay que reconocer que hemos sido como muy elogiados por el tema de unión aduanera. Recuerden ustedes que en unión aduanera participa El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y los reglamentos técnicos centroamericanos aplican para todos estos países. Entonces, es un ejemplo de cómo los reglamentos pueden armonizarse a regiones de países. Lo mismo ocurre en la región andina, la Unión Europea también tienen algunos de esos. Sin embargo, en la Unión Europea, a pesar de que hay un reglamento que aplica para todos, cada país tiene
reglamentaciones individuales para X o Y parámetro que quieren controlar. Entonces, ¿para qué nos sirve el etiquetado? Si vemos en la siguiente, es para que cuando el consumidor tenga las preguntas, pues pueda encontrar la respuesta. Si vemos en la siguiente, consumidor preguntándose qué tomo, qué compro, entonces vamos a encontrar respuestas. Vamos a la siguiente y vamos a ver quién rige a El Salvador en cuanto a etiquetado. Nosotros estamos bajo el Reglamento Técnico Centroamericano, que es el RTCA 67010710, que es el etiquetado general de los alimentos previamente envasados. Este reglamento lo tenemos por aquí. Este es el reglamento, es aplicable para todos los países de la región centroamericana que comercializan alimentos preenvasados. Entonces, vamos rapidito, solo para que ustedes conozcan la estructura del reglamento. En el primero, la siguiente, es el objeto del reglamento. El objeto es qué es lo que va a establecer el reglamento. Y el reglamento establece las disposiciones generales sobre prácticas de etiquetado para los alimentos preenvasados, ¿verdad? Entonces, establece todo el etiquetado de los alimentos que se vayan a comercializar y que estén destinados para consumo humano. Eso no va para consumo animal. El siguiente apartado es el campo de aplicación. ¿A dónde se aplican? Se aplican a todos los alimentos preenvasados que se comercializan en el territorio centroamericano. Entendiendo Centroamérica, todos los países menos Panamá, ¿verdad? Aunque en la última discusión del RTC, etiquetado nutricional, Panamá está participando. La siguiente vemos, el apartado 3 son las definiciones, que es lo que el reglamento va a entender por cada uno de los conceptos. La definición que yo puse al principio era parte de tomada de este numeral de las definiciones. Luego vamos a los principios generales. En el numeral 4 del reglamento, lo que habla es de que usted no debe tener, o lo que el etiquetado no debe describirse ni presentarse de forma que sea falsa, equívoca o engañosa. ¿Por qué pongo yo este producto? Vean, si ustedes lo miran, esta es una sopa de garrobo. En El Salvador está siendo como muy popular la sopa de garrobo y todo eso. Pero ustedes ven una lectura aquí en la parte superior derecha que dice un afrodisíaco natural. Esa leyenda es lo que podríamos considerar falsa, equívoca y engañosa. ¿Por qué? Primero, el concepto de afrodisíaco no es un concepto científico. No es un concepto que yo pueda tener parámetros de medición donde yo pueda decir, sí, mire, esto aumenta el líbido o baja el líbido, ¿verdad? Entonces, eso es un tema más de la cultura de la Vox Populi o de las tradiciones culturales que tenemos, pero eso yo no lo puedo poner en una etiqueta, ¿verdad? Porque no existe el concepto científico de definir un tema de un afrodisíaco. Entonces, esto es lo que el reglamento dice, mire, no me ponga nada que me pueda generar un engaño o que pueda generar una impresión errónea. Por ejemplo, en este mismo, ¿qué es lo que usted mira? Esto es una sopa de garrobo, supuestamente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo veo en la etiqueta? En la etiqueta yo lo que veo es el garrobo. Entonces, la etiqueta, el consumidor lo que puede entender es que al ver el dibujo del garrobo, piensa que al abrir la lata va a salir el garrobo, ¿verdad? No la sopa. Entonces, eso también, el tema de las ilustraciones, también está regulado para que no le genere una impresión errónea al consumidor. Entonces, vamos a ver algunos de los requisitos obligatorios. En el numeral 5 vemos cuáles son algunos de esos requisitos obligatorios. El primero de ellos, y quizás el que más problemas da, es el tema de la identidad de producto. Vemos en la siguiente lámina un ejemplo, que es el que a mí me gusta más utilizar porque estuvimos liderando el comité de productos nostálgicos cuando hicimos la norma salvadoreña obligatoria de horchata. ¿Qué es la horchata? Cuando usted toma horchata, yo sé que si yo les pregunto rápido, me dirían, ¿qué es la horchata? La horchata es una bebida, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, es un refresco, exactamente, Graciela. Entonces, cuando yo me tomo la horchata, yo estoy esperando encontrar una tacita, una bebida típica nacional a base de morro y de otros ingredientes. Exactamente, eso es lo que nosotros entendemos por horchata. Entonces, usted lo que tiene ahí, lo que mira es horchata. No, ¿verdad? Entonces, sí, por definición, horchata es esa bebida que hasta nos la tomamos en el guacalito de morro y hasta tenemos el sancoleadito bien, bien ameno. Ese producto que yo tengo ahí no es horchata, porque la horchata es líquida, la horchata es una bebida, por lo tanto no está bien descrito el producto. La horchata en principio es una mezcla en polvo, si quieren todavía, para preparar una bebida de horchata de morro. Y eso que quede claro que lo podemos vender bien en El Salvador, porque aquí todos sabemos lo que es una horchata. Pero si yo lo quiero exportar, ¿qué es una horchata? Muchos se van a confundir con la horchata de chufa de España. Entonces sería como mucho más amplio escribir que es una mezcla de semillas para preparar una bebida fría. Eso tiene un poco más de sentido. Entonces, el tema de la identidad de producto es claro. Por ejemplo, yo siempre les pongo este caso. En El Salvador todos sabemos lo que es una peperecha. ¿Saben todo lo que es una peperecha? Si me lo escribe rápido y me dice así que es una peperecha. Un pan dulce, ya ven. Sí, una peperecha de pan, Mario. Exactamente, un pan dulce. ¿Cuál es la característica de la peperecha? Es un pancito que está relleno de jalea. Generalmente puede ser una jalea de panela o de piña. Y arriba se espolvorea con azúcar roja. Y la honrada es sin color. Entonces tenemos las peperechas y las honradas. Ahora, póngale eso y mande eso a Sudamérica. ¿Usted cree que le van a entender que usted le diga, esa es una peperecha? Y todo el mundo dice, una peperecha, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, ahí es el tema de que hay que definir, o qué es una guaracha, qué es una rigua. Ah, mire, nosotros creemos que todo el mundo sabe lo que es un tamal. Pues no, nadie sabe lo que es un tamal, solo nosotros. Entonces, si yo quiero mandar productos a Sudamérica, que hablamos el mismo idioma, muy probablemente no sepan ni lo que es un tamal, una rigua. Entonces tengo que describir. La identidad de producto es lo que es el producto, no es su nombre fantasía. En el caso de la horchata es nombre fantasía, pero la identidad de producto, la descripción del producto es mezcla para preparar bebida de horchata. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es el listado de ingredientes. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver una etiqueta donde está la descripción del listado de ingredientes, y eso está regulado como yo los voy a escribir. Los escribo en porcentaje masa, de mayor a menor, y voy a ir poniendo los aditivos explicando cuál es su función tecnológica. Ácido cítrico como acidulante o regulador de la acidez, monoglutamato de sodio como acentuador del sabor, benzoato de sodio como conservante, rojo 40 como colorante artificial. Entonces tengo que establecer cuál es el listado de ingredientes en la manera en que va. ¿Esto para qué? Para que el consumidor sepa qué es lo que le está poniendo. Por supuesto, hay que tratar de poner los nombres con la identidad que el consumidor puede entender. Porque si yo le pongo, en lugar de ponerle glucosa, le voy a poner, no, esta es la alfa-glucopiranosa. ¿Ven? Entonces, así como que de repente utilizar los nombres químicos ya no es asequible o accesible a entenderlo por toda la población. Recuerde que el destinatario de su etiqueta es su consumidor. Por lo tanto, él tiene que entender qué es lo que usted le está poniendo. Si empieza a poner los nombres, por ejemplo, en química orgánica hay unos nombres que son enormes. Eso no va, ¿verdad? Tiene que ser en el nombre común que pueda entender el consumidor, pero que también dé claramente la identidad del ingrediente. El tercer requisito obligatorio es el contenido neto.
En la siguiente diapositiva ustedes miran aquí una lata de piña en trozos. Ese es el primer caso porque usted lo que vende es una fruta en almíbar. Entonces, cuando usted vende productos que van en una matriz líquida, productos en almíbar o encurtidos, entonces usted tiene que declarar el contenido total de lo que pesa, el contenido que lleva el envase, más el contenido escurrido, lo que efectivamente me voy a comer. Ahora usted me dirá, pero es que mire, yo uso el almíbar para otras cosas. Bueno, está bien, pero habrá algunos encurtidos que la gente no utiliza el líquido de gobierno en el que está. Entonces me interesa saber cuánto hay de la porción comestible. Entonces, en ese caso se declaran ambos pesos o contenidos netos. En el caso de empaques multi-empaques, es decir, que tengo muchos paquetes, como el caso de las galletas, puedo poner el contenido neto total y poner el contenido por cada unidad, ¿verdad? Entonces pongo 12 galletas de 100 gramos cada una. Contenido total, 1,200 gramos, por ejemplo. Ahora hay que reconocer de que vean, va a entrar en vigencia y se ha postergado ya en 2 oportunidades el reglamento técnico salvadoreño de metrología, porque el reglamento establece que todos los productos se van a comercializar con unidades del sistema internacional. Ahora, esto para la industria de alimentos que tiene sus etiquetas, esto ya estaba más que cumplido. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento de etiquetado de preenvasados ya lo exige, ¿verdad? El reglamento me da la opción de poder declararlo en el sistema inglés, libras, onzas, pero eso es secundario. La prioridad es declararlo en unidades del sistema internacional, gramos, kilogramos, litros, mililitros, ¿verdad? Ya no ni onzas, ni libras, ni galones, ni pintas, ¿verdad? Eso es secundario. Y si quiere lo pone, si no, no. Pero el que debe ir es el contenido neto en el sistema internacional. En la siguiente también el reglamento me exige el registro sanitario. A nivel de Centroamérica tenemos un sistema de salud donde cada producto debe de tener una identidad y debe de estar registrado en el sistema nacional. Esto se adquiere a través del registro sanitario de producto que se genera en el Ministerio de Salud. Ellos asignan el registro sanitario, ese es como el DUI del producto, entonces debe de ir inscrito también en la etiqueta. Lo siguiente es el nombre y la dirección. Todo producto debe de tener el nombre y la dirección del fabricante. En otras palabras, es a dónde va a ir la policía a buscar a aquel que ha provocado una intoxicación alimentaria, un brote. O sea, yo lo pongo un poco dramático, pero la idea es conocer a dónde está la empresa a la cual va a dar cuentas por ese producto. Entonces se pone el nombre y la dirección del que lo elabora. Hay casos en los que yo no lo elaboro, sino que alguien más me lo maquila, entonces se escribe la dirección, tanto del que maquila como del dueño del producto. El siguiente es el país de origen. Todos los alimentos deben de decir de qué país viene. Nosotros cubrimos eso poniendo la leyenda, producto centroamericano hecho en El Salvador, producto centroamericano hecho en Guatemala, producto centroamericano hecho en Honduras. Entonces, con eso damos el cumplimiento al tema del país de origen. Luego, otro de los requisitos es la identificación del lote. Esto realmente al consumidor no le sirve de nada, más que para poner una denuncia, pero le sirve a la empresa para efectos de trazabilidad, ¿verdad? Este código es código que cada empresa lo diseña, cada empresa sabe cómo define su número de lote, pero para cuando hay efectos de retiro de mercado o cuando hay alguna denuncia por un tema de brote de ETAs, entonces uno dice, mire, es que comí el producto tal y es del lote tal, ¿verdad? Entonces eso sirve para la denuncia y sirve para la empresa para saber qué pasó. Lo otro es la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces la fecha de vencimiento en nuestro reglamento es obligatoria y hay diferentes formatos si el producto dura solo 24 horas, si el producto dura menos de 3 meses, si el producto dura más de 3 meses, si el producto dura más de 2 años. Entonces hay diferentes maneras en que usted lo puede reportar.
¿Qué más exige nuestro RTCA? Exige las instrucciones para la conservación. Es decir, hay un producto que, mire, por ejemplo, los refrescos de cebada o las mezclas en polvo para preparar refrescos de cebada. Todos sabemos que esa es harina de trigo, pimienta gorda y canela y colorante rojo. Este color rojo, si yo lo expongo al sol, se va a ir haciendo pálido, 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 ¿verdad? Va perdiendo su calidad. Entonces, ahí ponemos en la etiqueta que guardes en un lugar fresco y seco, o no lo exponga al sol directamente. En este caso, ven ustedes esta botella de yogur que dice, manténgase en refrigeración, agítese antes de beber. En la siguiente diapositiva vemos una mermelada que dice, una vez abierto, consérvese en refrigeración. Entonces, esas instrucciones de conservación del producto son importantes que vayan porque orientan al consumidor cómo debo almacenar o cómo debo cuidar el producto. El otro requisito son las instrucciones de uso. Hay alimentos que son listos para comer. Eso yo no tengo que más que abrirlo y comérmelo. Pero hay productos donde hay que hacer algunos procesos de preparación. Por ejemplo, esta lámina que ustedes miran aquí es de un flan. Entonces, está la instrucción como el productor recomienda que se elabore su producto. Agregue media taza de flan con 4 tazas de leche, agregue esto, agregue lo otro, y mucho porque en base a esa recomendación se elabora la tabla nutricional. Pero, digamos, es lo que el productor va a recomendar. Incluso si es un producto que usted quiere, hay que descongelarlo, entonces dé las instrucciones de descongelación. Si hay que mantener, si es un producto que tengo que asarlo, tostarlo o lo que yo tenga que hacer, entonces tiene que ir explícito en la etiqueta. Hay requisitos que son adicionales, algunos de ellos son obligatorios. Si usted los cumple o no los cumple, vean, el caso es el etiquetado cuantitativo. Este caso lo pongo con permiso de la empresa. Si ponemos en la siguiente, la etiqueta de una salfora de arroz. Vean, la identidad del producto es pan dulce tipo galleta, pero su nombre, fantasía, es salfora de arroz. Esto puede inducir al consumidor a considerar que este producto es de arroz y es libre de gluten. Pero yo pongo en la etiqueta que el producto está elaborado, si ustedes miran en los ingredientes, el primer ingrediente es harina de trigo fortificada con hierro. Entonces, esa harina de trigo en automático lleva gluten. Por lo tanto, alérgenos. Pero ¿por qué le pude poner salfora de arroz? Porque la norma o el reglamento me dice, en la norma de pan dulce, que si yo tengo un pan elaborado con más del 20% o más de una harina, puede generar la identidad al producto. Entonces ustedes ven, el segundo ingrediente es harina de arroz y se pone entre paréntesis cuánto es el contenido de harina de arroz que lleva para poder obtener la identidad del producto. Entonces ahí se requiere que haya etiquetado cuantitativo. Y si se fijan, solo es para ese ingrediente. No es dar la formulación completa. Ahora, si usted quiere exportar a Europa, generalmente usted declara la composición porcentual en los ingredientes. Otro de los requisitos obligatorios, si usted, sí, Aida, esa no tenía alérgenos. En ese momento era el prototipo y no tenía los alérgenos. Entonces agarré la primera que encontré. Pero esta es una etiqueta ya vieja. Pero sí, falta declarar alérgenos porque hay que declarar huevo, leche, trigo. Los alimentos irradiados. Esto, vean, en nuestro país hay muy pocos alimentos irradiados, creo que casi nada. No es uno de los sistemas de conservación que más utilicemos. Pero si utilizásemos, tendríamos que ponerle este símbolo que indique que nuestros alimentos son conservados por irradiación. El reglamento me dice si yo tengo ingredientes que han sido conservados por irradiación, tengo que declararlo. Y lo digo con nombre y apellido porque es el que yo he visto. Ustedes miran las salsas naturas y ellos tienen dentro de la declaración de sus ingredientes las especias y dicen conservadas por radiación ionizante. Entonces, eso es lo que el reglamento exige. Si yo la utilizo, ya sea en mis materias primas, lo declaro. Si yo irradio, pues pongo el símbolo. Hay alimentos que están exentos, por ejemplo, el caso de las especias, ¿verdad? Estos
porque ¿qué ingredientes? En principio solo es el producto deshidratado, entonces está exento de algunos de los requisitos, no de todos. Pero, por ejemplo, no hay que ponerle todo el listado de ingredientes, pero sí hay que poner contenido neto, la identidad de producto, que son básicos. El reglamento también me da las opciones de etiquetado. Si me dice si necesita ayudas gráficas para poder interpretar mejor la información, entonces se pueden utilizar. En ese contexto entra como opcional todo lo que es el etiquetado frontal, particularmente vinculado a etiquetado nutricional. Y ahora, como está ya que está entrando como en tendencia el tema de los octágonos negros, que es el etiquetado frontal de advertencia nutricional, nuestro reglamento permite que yo pueda poner ese tipo de etiquetados para poder orientar mejor al consumidor. ¿Qué más me pide el reglamento? Todo lo que yo ponga en la etiqueta tiene que estar comprobado. O sea, no es algo que yo quiero y que a mí me gusta, que se ve bonito. Por ejemplo, etiquetas como esta. Mire, este es un alimento libre de ingredientes libres de la ingeniería genética. Entonces tengo que declararlo. Ese es un alimento orgánico. O sea, un alimento orgánico no es porque yo quiero que sea orgánico, es que debo de sufrir, sí lo digo sufrir porque bueno, debo seguir todo un proceso para que haya una acreditación de que mi producto es orgánico. Y hasta que yo tenga esa certificación, yo puedo poner el sello, que por ejemplo el de USDA Organic. Eso hay que pasar todo un proceso. O sea, no es que yo digo que es orgánico. No, no es así. Cualquier declaración que usted ponga en la etiqueta debe ser demostrable. Y luego hay la instrucción de lo que debe ir en forma obligatoria. En el mismo panel de edición debe ir la identidad de producto y el contenido neto. En el panel siguiente deben de estar todo el resto de los requisitos que acabamos de mencionar. Ahora, yo puedo tener una sola etiqueta y todo debe de estar presente. No me dice, mire, la fecha de vencimiento debe de estar arriba, abajo. No, me dice, debe estar. Pero lo que sí es, la identidad de producto y contenido neto debe estar en el mismo campo de visión, como es en este caso, mezclen polvo para sazonar a base de semillas y especias, bla, 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 bla. Contenido neto, 56 gramos. Entonces, esto es lo que tenemos en una forma obligatoria. El reglamento no aplica para bebidas alcohólicas, pero también podemos tener el caso de las bebidas alcohólicas, que también hay un reglamento para bebidas alcohólicas que cumple con todo esto que acabamos de hablar, pero también hay que declarar el contenido alcohólico. Como vemos en la siguiente diapositiva, usted tiene ahí creo que es la trenzuda, supercaña se llama. O desde la supercaña hasta el casillero del diablo, cada uno de ellos tiene que declarar el contenido alcohólico en volumen, porcentaje volumen o en grados Gay-Lussac, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que también deben cumplir las bebidas alcohólicas. Entonces, si yo quiero comercializar productos en El Salvador, ese es el reglamento que debo cumplir. Si comercializo en el resto del mundo o el resto de Centroamérica también. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Se tiene que ir por cada uno de esos países. Y quiero verlo quizás en una forma más rápida. ¿Qué es lo que nos pide Estados Unidos? En pocas palabras, yo le voy a decir, Estados Unidos tiene menos requisitos obligatorios que lo que tenemos nosotros. Solo con eso. Nosotros tenemos aproximadamente 8 requisitos obligatorios. Estados Unidos cumple 5. La ley que aplica en los Estados Unidos es el Código de Regulaciones Federales, el 21 CFR 101. En la siguiente lámina ustedes van a ver la descripción de todo el reglamento. Los primeros 9 apartados de esa ley es el etiquetado general y del 10 hasta el 61 es etiquetado nutricional. Eso es para que ustedes tengan una idea de la importancia del etiquetado nutricional para los Estados Unidos. Les comento rápidamente, en el caso de los Estados Unidos, a diferencia nuestra, el formato es fundamental. Para Estados Unidos, ellos dividen el etiquetado en 2 partes. La primera es el panel principal de información. La siguiente, eso es lo que está a la vista del cliente, lo que yo llevo al anaquel y lo agarro. El otro, y todo lo demás del empaque, es el panel de información, ¿verdad? Entonces, el panel principal debe contener la identidad de producto obligatoriamente
y el contenido neto. Esas dos cosas tienen que ir obligatoriamente en el panel principal. A nosotros no nos dice, lo único que decía era debe estar en el mismo campo de visión. En Estados Unidos debe estar al frente. El panel principal es lo que usted mira cuando está en el anaquel. Veamos la siguiente para que usted vea ejemplos de lo que son el panel principal. Vamos a la siguiente. Usted tiene ahí la cara que usted tiene en el anaquel. Ahora, es importante que los diseñadores, esto lo trabajan más los diseñadores, tienen que tener el área efectiva del panel principal y se calcula un cálculo de geometría. Vean, si es un empaque cuadrado, que es el más fácil, vemos la siguiente, se calcula base por altura, ¿verdad? Ancho por altura, y ese es el área que va a tener el panel principal. Si fuera el caso de una botella, la siguiente diapositiva, entonces agarramos y decimos, mire, el área va a ser base por la circunferencia, o sea, todo eso multiplicado por el 40%. Entonces, ese será el área efectiva del panel principal. ¿Para qué me va a servir esto? Para definir el tamaño de letra con el que voy a hacer la declaración de identidad y de contenido neto. Vean los 5 requisitos obligatorios. Esos son los que vamos a tener. Por eso le digo, con esas 5 cosas usted pasa para Estados Unidos. Veamos la siguiente. Declaración de identidad, esto es igual que en el RTCA. Declaración de contenido neto, esto es igual que en el RTCA. Etiquetado nutricional, eso no. El listado de ingredientes es igual que en el de nosotros. El nombre y domicilio del distribuidor o del fabricante, eso es igual que en nosotros. Entonces, exceptuando el tema del etiquetado nutricional, que para Estados Unidos es obligatorio, aquí todavía no. Pero ya hago el spoiler, está en consulta pública la revisión del RTCA etiquetado nutricional. Y uno de los cambios que vienen es, cuando este reglamento entra en vigencia, todos los productos tendrán obligatoriedad de tener tabla nutricional. Así que ya vamos a cumplir con todo lo mismo de FDA. Entonces, la siguiente diapositiva, declaración de identidad, es lo mismo que hablamos con el tema de la horchata, ¿verdad? De hecho, la siguiente diapositiva es la misma de la horchata, solo que ahora ven inglés. Para Estados Unidos hay que ponerlo en inglés. Entonces, dígame cómo se va a traducir lo que es una rigua en inglés. Tiene que describirla primero en español y luego traducirla al inglés de tal manera que sea congruente, no solo Google Traductor, sino que sea comprensible para los consumidores, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen ahí el caso de, vean la siguiente, ahí dice, ahí, por favor, a la anterior. Ahí tenemos el caso de esas nueces, es un mix de nueces que no son saladas. Esa es la identidad del producto. Y aparte aclara que son marañones, pistachos, almendras y pecanas. En la siguiente, que es de estas sopas rápidas, tenemos que es una sopa de ramen de fideos. Entonces hay que declarar el contenido neto. Ahora imagínense cómo va a ser para mandar peperechas para Estados Unidos. Tiene que tener bien claro, ¿verdad? Bien claro. Ahora, el contenido neto, igual que nosotros, hay que declararlo. La diferencia está en que aquí se declara primero en el sistema inglés y luego en el sistema internacional de unidades entre paréntesis. Pero si en algo los Estados Unidos es muy estricto, es en las especificaciones. Debe estar ubicado en el 30% de la base hacia arriba. Y luego tiene que, no importa izquierda, derecha, centro, no importa, pero en el 30% de la base hacia arriba, paralelo y con un tamaño de letra de acuerdo al área efectiva del panel principal. Si ven la siguiente, ahí está, esos son los tamaños de letra. Esto lo entienden mejor los de diseño, ¿verdad? Si el área tiene 32 centímetros cuadrados, entonces la letra más pequeña debe ser de 1.6 milímetros. Si tengo un empaque de 2.580 centímetros cuadrados, la letra tiene que ser de 12.7 milímetros. Y todavía la ley le dice tomando la letra O como parámetro. Entonces, esto es importante porque tiene que estar bien visible. Porque si usted no cumple con esto, entonces aquí tenemos el problema que caemos en el delito de estafa o de adulteración.
Vean esa etiqueta que ustedes ven en la siguiente diapositiva. Ustedes ven, este es un producto que tiene 60 barras. Entonces ellos dan el contenido neto, el peso por barra individual, que es de 0.78 onzas, 22 gramos cada barra, y el total del empaque de 46.8 onzas, 2 libras, 14.8 onzas, 1.32 kilos. Entonces, está en el 30% de la base y con un tamaño de letra de acuerdo a la reglamentación. Vean este otro. El siguiente es cebollas rojas encurtidas. Entonces ahí tienen el contenido neto, 16 onzas fluidas, 473 mililitros, ¿verdad? Entonces, dependiendo del producto, si es sólido va en unidades de masa, si es líquido va en unidades de volumen, si es semisólido en unidades de masa. En la siguiente pueden ver que aplica lo mismo, el contenido total y el contenido escurrido. O sea, las aceitunas con todo y el líquido de gobierno más el contenido sin el líquido de gobierno. La tercera declaración es los ingredientes y esto es igual que lo que tenemos en el RTCA, se declaran de mayor a menor. Aquí lo que me interesa es el ingrediente, no cómo está, me interesa si es trigo, no me importa si va en forma de harina o si va en gránulos, ¿verdad? Lo que me interesa es el trigo. Entonces se van declarando, igual se declaran los aditivos con la función tecnológica que aplican. Particularmente hay que tener cuidado con los colorantes, ¿verdad? Los colorantes que Estados Unidos tiene colorantes certificados y colorantes que no son certificados. Entonces hay que declararlos todo. Ahora, ¿a dónde va a ir ubicados los ingredientes? Van inmediato a la tabla nutricional. Ya vamos a hablar de eso. Vean, en este caso, las siguientes son las mismas aceitunas que acabamos de ver. Entonces ahí dice, mire, ¿cuáles son los ingredientes? Contienen las manzanillas, agua y la pasta de pimiento con la que va rellena. Esa pasta es hecha con otras materias primas. Como es una materia prima compuesta, se declara aparte. La pasta de pimiento lleva pimiento, alginato de sodio, goma guar, cloruro de calcio. Entonces tengo que declarar las materias primas compuestas tal como me las declara mi proveedor. Vean ustedes en este caso la misma sopa de noodles, todo lo que significa el listado de ingredientes, porque es grandísimo, porque declaro esto está compuesto por la pasta que lleva ta, 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 ta. El condimento lleva ta, 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 ta. Entonces tengo que ir declarando cada uno de esos. Si usted lleva un producto con margarina, solo la margarina tiene aproximadamente como 8 ingredientes entre el aceite de palma, la lecitina de soya, el betacaroteno, etcétera. Entonces, solo margarina es un gran montón, ¿verdad? Vean en el siguiente caso, estos son frijoles y usted miren los ingredientes, dicen organic, frijoles negros orgánicos preparados. Eso está de más. Con solo poner que son frijoles, basta. Porque no importa si son preparados o si son orgánicos. En los ingredientes no me interesa esas características, solo decir qué materiales. Por supuesto, en esta otra que ustedes miran, que son los dulces, pues hay que declarar cada uno de los colorantes, igual que en Centroamérica, poniéndole, aquí nos piden el nombre Codex, en Estados Unidos va el código del Código de Salud de los Estados Unidos. Entonces el rojo 40, el amarillo 5, amarillo 6. Por otro lado, ha salido la nueva directriz de declarar si usted tiene materias primas provenientes de la bioingeniería. Aquí tienen ustedes este otro caso, la identidad del producto es un jugo o es una bebida. Entonces tengo que definir cuánto es el porcentaje de jugo que tiene ese producto. Entonces vean, el listado de ingredientes se hace muy largo precisamente por todos los ingredientes que lleva. Dentro de los ingredientes hay que declarar los alérgenos. A partir del 2023, ¿ya? ¿Sí? Ya entró a formar parte de los alérgenos el ajonjolí para Estados Unidos. Para Europa son 14, allá se incluye el apio, la mostaza y otros alérgenos. Pero los 9 base, huevo, pescado, crustáceos, frutos secos, maní, trigo, soya, ajonjolí y leche, esos se tienen que declarar a continuación de la etiqueta, que fue la observación que me hicieron en ese pan, que no estaban declarados los alérgenos.
insumos. Si yo tengo alguna materia prima derivado de estos, tengo que declararlo, pero declaro el alérgeno principal. Si yo utilizo albúmina de huevo, declaro huevo. Si utilizo suero de leche, declaro leche. Si utilizo lecitina de soya, declaro soya, ¿verdad? Es el alérgeno principal y no el ingrediente que estoy utilizando. Así como en esta siguiente diapositiva, ustedes lo pueden ver, contiene trigo, soya, huevo y leche. Muy bien, el etiquetado nutricional, solo esto podríamos tener todo un seminario, que es el otro requisito que se requiere en los Estados Unidos. Hay un formato específico, hay maneras o datos, o los valores de ingesta diaria, todo para poder calcularlo. Entonces, solo esto es un seminario aparte. Vemos la siguiente diapositiva para que ustedes se ubiquen a dónde va a ir. En el panel principal, identidad de producto y contenido neto. En el panel de información, inmediatamente a la derecha, tiene que estar tabla, ingredientes y luego la dirección, ¿verdad? En ese orden, sin ningún tipo de información en medio. Eso es sujeto que lo detenga. Si usted de repente puso entre la tabla y los ingredientes, puso El Salvador te espera, por decir algo, eso ya es información que no debe ir ahí y es sujeto de detención. En eso son muy estrictos ellos. Tabla, ingredientes y dirección. Seguimos. Para hablar del etiquetado nutricional, solo para orientarlos, hay que hacer el cálculo en base a un tamaño de porción, que se den medidas caseras y medidas del sistema internacional. Esta ley cambió en el año 2016. Vean la siguiente, porque había que modificar las porciones, porque decía, mire, la porción para una bebida gaseosa o carbonatada era de 240 ml y una lata trae 360. Entonces dijeron, no, cambiemos la porción a 360. Luego en esta otra diapositiva ven ustedes dónde está localizada, tabla, ingredientes y dirección. Y eso así, en ese orden. Después de la dirección pongan lo que quieran, pero en medio no. Y aquí hay solo para que ustedes vean los diferentes estándares de tablas nutricionales que hay, que se puedan acomodar a su empaque y a su tipo de producto. El clásico, ¿verdad? El estándar vertical. Vemos los otros, en la otra diapositiva vemos los formatos tabulares, o sea, para que son horizontales, o para empaques que son empaques pequeños, ¿verdad? Entonces, que quede claro que hasta la forma de abreviar los nutrientes está regulado, ¿verdad? No es que va a poner el punto donde usted quiera, ¿verdad? Sino que eso ya está regulado. Y luego viene el nombre y la dirección. Aquí es donde quizás hemos tenido algunos problemas. En los Estados Unidos, a quien le interesa es la dirección a donde va a llegar el FBI y la CIA a traerlo. Entonces, la dirección más importante en esa etiqueta es el del distribuidor en Estados Unidos. Si usted quiere, después ponga el del productor en el país. Pero el que les interesa es el de Estados Unidos, ¿verdad? Nombre y dirección. Y luego hay temas de leyendas nutricionales. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque una leyenda nutricional no es porque yo creo, sino que hay base, sustento científico y hay reglamentación para poder definir si yo le puedo poner alto en fibra, bajo en sodio, alto en calcio, cosas como esta que tiene antioxidantes, que si tiene un 35% de mi dieta diaria en fibra. Entonces eso hay que tener cuidado. Vean el siguiente, tiene declaraciones de nutrientes como 100% de vitamina C, pero esto tiene que estar reportado en la tabla nutricional, ¿verdad? Yo no puedo poner ninguna leyenda que no se base en la tabla nutricional. Vean el siguiente, este es el caso de la fibra. Entonces yo digo, mire, este es un producto que es excelente fuente de fibra. ¿Por qué? Porque yo veo que en la tabla nutricional este producto por cada porción tiene 20% de la ingesta diaria. Entonces puedo utilizar esa leyenda. Si tengo menos, no, ¿verdad? Y una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado es con no pensar que los alimentos son medicina. Aunque Hipócrates nos hubiera dicho que tu alimento sea tu medicina tu alimento, eso no puedo atribuirle propiedades médicas a los alimentos. Que estamos claros que una buena nutrición me genera una vida saludable, eso no es la discusión. Pero vean este caso, este fue un retiro que hizo FDA de los estantes de esta marca muy famosa, porque vea lo que dice al frente, dice, puede ayudar a bajarle el colesterol.
Entonces, cuando usted pone una enfermedad y pone que usted puede controlarla con el alimento, eso ya no es alimento, eso es un medicamento. Entonces hay que tener cuidado y todavía es más delicado con los suplementos, porque los suplementos para Estados Unidos son alimentos, por lo tanto no son medicina. Yo no puedo decir, mire, el consumo de la avena a, me va a bajar el colesterol. Eso no lo puedo decir. O el consumo de fibra le va a curar el cáncer. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. No se puede decir ni aquí ni en la Conchinchina, ¿verdad? Todos los reglamentos en esto están claros. Entonces, vean, eso es un poco para compartirles lo que es. Entonces, ya para ir cerrando, si ponemos la otra diapositiva, si Alicia hubiese leído bien lo que decía la botella, ella hizo caso. Pero si hubiera tenido más información, si hubiera tenido un conocimiento previo, si hubiera tenido una motivación correcta, quizás hubiera tenido la correcta interpretación y la historia quizás hubiese sido distinta y no nos hubiera dado todo lo que nos dio. Pero la recomendación es, como consumidores, leer y como productores, proveer la información. Así que con esto termino yo y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su excelente ponencia. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual le brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos sus comentarios y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Posterior a la evaluación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, las cuales podrán realizar a través del chat. Entonces, en estos momentos se les va a publicar en el chat, como les decía, el enlace de la evaluación y nos vamos a esperar 5 minutos para que ustedes la completen y posteriormente regresamos con el espacio de preguntas y respuestas. Gracias.
Estimados participantes, muchas gracias por sus respuestas. A través del enlace de evaluación pues, que les enviamos, les invitamos a quienes aún no han podido completarla que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes o observaciones en los próximos webinars. En estos momentos daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Una vez finalizadas las consultas, cerraremos la sección de preguntas y respuestas. Por acá tenemos en el chat una de las consultas que nos hacen los participantes. Dice Aida Villela, ¿la tabla aplica para materiales primas o para productos terminados? Adelante, licenciada. Sí, en el caso, esa fue una de las grandes discusiones que tuvimos cuando estábamos en el Comité Técnico de Reglamentación, en la revisión del etiquetado, si estas tablas tienen que ir en las materias primas o en el producto terminado. El reglamento lo que dice es que todo producto preenvasado debe llevar tabla. Por lo tanto, si va directo a la venta al consumidor, entonces debe de llevarla, ¿verdad? Pero eso va a ser cuando entre en vigencia el reglamento, ¿verdad? Pero sí debe de cumplir. Hay un tema que, por ejemplo, en la definición dice que el alimento preenvasado es para fines de hostelería. Y para fines de hostelería, según el reglamento, es para lo que se vende en restaurantes, en hoteles. Entonces la gente dice, pero es que mire, solo lo voy a vender al hotel, lo voy a vender a un restaurante. Entonces, pero el reglamento dice, si yo lo vendo a un hotel o a un restaurante o a algún comercio de alimentos, debe de ir correctamente etiquetado con este reglamento. No sé si con eso logré contestar o responder a la pregunta. Ok, muchas gracias, licenciada. Por acá tenemos otra consulta de Violeta. Nos dice con respecto a la RTCA y específicamente la fecha de vencimiento que es colocada como día, mes y año. ¿El año debería ir en 4 dígitos o puede ser con 2? Y si se puede ir separada con espacio entre los números. Es decir, no usar el punto, la pleca o el guión. Adelante, licenciada. Bueno, lo leo textual, ¿verdad? Eso está en el numeral 583, literal, bueno, numeral 4. El día, mes y año deberán declararse en orden numérico, no codificado, separado por guiones, punto o barra inclinada, con la salvedad de que podrá indicarse el mes con letras, inclusive en forma abreviada, en formato de 3 letras. Es decir, sí puedo utilizar yo el formato, tal como me lo están diciendo, puedo poner el año con 4 dígitos o puedo ponerlo solo con 2, siempre y cuando mantenga ese orden. Esto genera un poquito de confusión, por ejemplo, porque en Estados Unidos ellos escriben primero el mes y después el día, pero el año es siempre el mismo, ¿verdad? Siempre es el que va al final. Entonces pueden ponerse en los 4 dígitos o puede ser con 2 y pueden ser separados ya sea con guiones, pueden ser con punto o con las plecas. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. Tenemos una siguiente consulta de Luz de María Celedón. Nos dice, tengo una pregunta, lo cual no me quedó muy claro. Un producto es obligación que el nombre, perdón, dice, un producto es obligación que el nombre del producto lo lleve al frente o lo puede llevar al reverso. Bueno, eso no, nos consulta ella. Sí, no, es que lo que pasa es que en el caso del RTCA no especifica que deba ir al frente. Digamos, para nosotros lo que pide es que en el mismo panel de visión tenga el nombre del producto, la identidad y tenga el contenido neto. Y lo puedo poner atrás, adelante, arriba o abajo. Eso, digamos, no está claramente especificado como en FDA. En FDA dice debe estar en el panel principal, en una letra que se lea, que se entienda, que el consumidor lo pueda ver, ¿verdad? Entonces, sí, el RTCA no es tan exigente en cuanto a la posición y al formato. Gracias, licenciada. Tenemos por acá también otra consulta de Valeria Cruz. Con el tema del etiquetado, en la parte del ejemplo del salpor de arroz, se mencionó que teniendo un porcentaje de ingredientes, aunque no puede ser el principal, se puede colocar en la leyenda. Eso no me quedó muy claro. No sé si le repito la consulta, licenciada. ¿O está bien? Sí, no, está bien ahí. Ok. Lo que ocurre es que esto, para el caso del salpor particularmente,
nos basamos en la norma salvadoreña obligatoria de pan dulce, porque hay una norma salvadoreña obligatoria de pan dulce. Y allí describe la identidad de producto. Entonces, yo puedo, o le llaman la designación, le llaman en los reglamentos. Entonces, yo puedo designar un pan de un producto diferente a trigo, siempre y cuando tenga más del 20% de ese producto que le da la identidad. Por ejemplo, si yo quiero decir pan de avena, pan de centeno, pan de ajonjolí, pero no es todo ajonjolí, sino que es una parte de harina de trigo, pero debe llevar como al menos 20%. Entonces, para poder declarar eso y poder poner la identidad, el reglamento me pide que le ponga el dato cuantitativo, porque con eso respaldo mi cumplimiento al otro reglamento, ¿verdad? Entonces, y por esa razón es que puedo ponerle en la leyenda o en la base en el nombre fantasía, salpor de arroz, ¿verdad? Que fue en ese caso. O puedo ponerle galleta de arroz, ¿verdad? También podría haberle puesto así. Muchas gracias, licenciada. Tenemos también acá una consulta de Alina Retachi. Con respecto al etiquetado frontal octogonal o de octágonos o sellos nutricionales, ¿hay regulación vigente sobre este tema en países de Centroamérica? Adelante. Bueno, digamos, este es otro, como ya les dije al principio, es uno de mis temas favoritos y hemos trabajado junto con OPS en algunas investigaciones alrededor de este tema. No hay todavía regulación para Centroamérica con el tema del etiquetado frontal de advertencia nutricional, que así se le llama a este tipo de sellos. Sin embargo, ya países, el que empezó con esto fue Chile, ¿verdad? Chile fue el que abrió la brecha. Luego vinieron otros países, ahora lo aprobó México, ya está aprobado en Uruguay, Argentina también, Colombia ya va, Jamaica está en discusión, Panamá lo tiene ahorita en el Congreso, igual que Costa Rica, ¿verdad? Entonces, digamos, ya hay algunas iniciativas a nivel de los países de Centroamérica para tener un reglamento que regule el tema del etiquetado de advertencia, que son estos octágonos negros, ¿verdad? Entonces, pero sí, ahorita no tenemos nosotros ninguna reglamentación. Hay una propuesta, ya se hizo un primer intento, pero todavía se está cocinando, ¿verdad? Pero sí, todavía no, y igual seguirá el proceso de cualquier reglamento de convocar a los sectores, de discutirlo y pasar a los procesos de aprobación que llevan todos los reglamentos. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. En cuanto a los participantes que están preguntando sobre la presentación, que si se las vamos a compartir, en estos momentos a través del chat les hemos compartido un enlace donde el Ministerio de Economía sube todos los webinars, ¿verdad? Ahí van a estar a disposición para las respectivas consultas que ustedes quieran realizar. Bueno, en su momento cada uno de ellos es subido a esta página oficial del Ministerio de Economía, ya que esto pasa a un proceso de edición y posteriormente pues es subido a la página oficial del Ministerio, el cual pues acabo de compartir en el chat, ¿verdad? Vamos a dar algunos segundos a que los participantes pues nos hagan alguna otra pregunta, pues y con gusto se la formulamos a la licenciada. Bueno, por el momento no hay más consultas pendientes. Entonces vamos a dar por finalizado esta sesión de preguntas y respuestas y agradecemos la participación de cada uno de ustedes.
De esta manera damos por finalizado el presente webinar y de parte del Ministerio de Economía agradecemos a la licenciada Claudia Verónica Alfaro García por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, en la cual ha impartido contenido de suma importancia. Igualmente queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen el día miércoles 5 de junio al webinar titulado Requisitos y procedimientos para obtener el permiso sanitario de funcionamiento para empresas controladoras o exterminadoras de plagas de insectos, roedores, eh, entre otros. Esto va a ser en coordinación con el Ministerio de Salud. Esperamos contar con su grata compañía. Muchas gracias a todos. Pasen un feliz día. Buen día a todos.